Continuamos con La Noche. Un contundente llamado al respeto a los derechos humanos en Venezuela es el que hace Amnistía Internacional. En un informe difundido este martes, la organización califica como preocupante la censura a NTN 24, así como los ataques hacia periodistas y la persecución judicial contra opositores. La reconocida ONG formuló varias exigencias puntuales al Estado venezolano, entre ellas frenar la violación de derechos humanos, esclarecer la verdad sobre los asesinatos cometidos en medio de las protestas y regresar al sistema interamericano de derechos humanos. Ataques contra periodistas y medios de comunicación. Amnistía Internacional está alarmada por la censura impuesta contra el canal internacional de noticias NTN 24 mientras este cubría información en directo de las protestas en Venezuela. Preocupante han sido también los obstáculos a las transmisiones del canal de televisión colombiano NTN 24, que fue retirado de la lista de programación de las operadoras de televisión por cable el 12 de febrero, mientras cubría las protestas. La prestigiosa organización también conoció denuncias de decenas de periodistas por amenazas, hostigamiento, agresiones y detenciones arbitrarias. Detención de líderes de la oposición. Amnistía Internacional documentó la persecución judicial contra 3 líderes del partido opositor Voluntad Popular, como el coordinador político Carlos Vecchio y Antonio Rivero, dirigente nacional del movimiento. En el caso de su máxima figura, Leopoldo López, quien cumple 6 semanas preso, la ONG internacional cuestionó la forma en que este fue encarcelado. La organización considera que el hecho de que la orden de arresto contra Leopoldo López se dictara un día después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua Milano, le acusaran de ser responsable de la violencia ocurrida durante las protestas contra el gobierno, vulneran su derecho a la presunción de inocencia y por tanto al debido proceso. Recomendaciones. 6 puntos en específico exige Amnistía Internacional a las autoridades en Venezuela. Investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos recibidas en el contexto de las protestas. Garantizar el acceso de todas las personas detenidas a sus abogados, a sus familias y a los servicios médicos independientes e imparciales que puedan necesitar. Garantizar que todas las personas detenidas sean juzgadas en procedimientos que reúnan todas las garantías internacionales relativas a la celebración de juicios justos. Garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión sin temor a ser víctimas de homicidios, ataques y malos tratos y detenciones arbitrarias. Garantizar la protección y el pleno ejercicio del trabajo de los defensores y defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación. Además de estos puntos, Amnistía Internacional solicita a Venezuela poner en práctica un Plan Nacional de Derechos Humanos para asegurar que no se cometan más violaciones y abrir espacios de diálogo. Como parte de este plan, la ONG Internacional pide al régimen venezolano que regrese al sistema interamericano de derechos humanos y cumpla las sentencias existentes. Además, llama a la ONU, la OEA y la UNASUR a fomentar soluciones respetuosas de los derechos humanos y promover el diálogo. En Ciudad de Panamá, señor Ricardo Hausmann, director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, es muy claro el llamado y las recomendaciones de una organización como Amnistía Internacional al gobierno venezolano. La pregunta es, ¿puede hacerle caso el régimen de Nicolás Maduro a estas recomendaciones de una organización internacional? Yo creo que el problema es que los gobiernos de América Latina no han expresado la voluntad de los pueblos de América Latina. El presidente Maduro se siente que él no está pagando un costo político internacional importante porque en esencia los gobiernos de América Latina se han hecho la vista gorda. Yo creo que es muy importante para todos los teleaudientes en Estados Unidos y en el resto de América Latina que piensen en la responsabilidad que tenemos todos en la defensa colectiva de la democracia y de los derechos humanos. Es importante que la señora Dilma Rousseff, que la señora Bachelet, que los distintos presidentes de América Latina tomen este informe y digan, no señores, esto no puede seguir así en Venezuela, esta no es la forma como América Latina se comporta en el mundo, esto no es aceptable en el siglo XXI, señor Maduro, recapacite, usted está saliéndose del camino democrático, usted ya está bien fuera del camino democrático usted no puede esperar respaldo del resto de los gobiernos de América Latina cuando usted se comporte de la forma como usted se comporta. Y si América Latina no responde de manera contundente, pues el gobierno de Maduro se va a volver aún más salvaje de lo que ya ha sido.
En Londres, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Ustedes han destacado que el gobierno debe investigar de forma imparcial las violaciones a los derechos humanos. Las denuncias de violencia, según la Fiscalía venezolana, sí están siendo investigadas. Sin embargo, mucho se ha hablado de la independencia que pueda tener la Fiscalía frente al Ejecutivo, frente al régimen chavista. ¿Ustedes sí confían en que vaya a haber algún resultado de estas investigaciones? Jason, nosotros mantuvimos entrevistas con las autoridades venezolanas, particularmente con la señora fiscal, quien comprometió hace 2 semanas que efectivamente se estaban haciendo investigaciones imparciales, investigaciones exhaustivas frente a algunas denuncias de violaciones de derechos humanos. Ella misma reconoció la existencia de estas violaciones de derechos humanos, particularmente las violaciones al derecho a la vida y la integridad física cometidas por funcionarios del Estado, de las fuerzas públicas como la Guardia Nacional. Son 2 semanas desde que tuvimos esta conversación. Amnistía Internacional quiere dar un sentido de buena fe a las palabras de la señora fiscal y estamos en espera de que esos compromisos se conviertan en acciones. Por la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 2 meses en la documentación de los casos, hemos puesto en cuestionamiento la imparcialidad y la independencia del órgano del Poder Judicial en particular, que tiene que ser en cualquier gobierno que ha sido electo democráticamente un pilar fundamental para el ejercicio y la protección de los derechos humanos y la garantía del Estado de Derecho. En Washington, es embajador Jaime Aparicio Otero. ¿Y por qué cuando se trata de opositores al régimen de Nicolás Maduro, la investigación sí avanza muy rápidamente y en tiempo récord termina emitiéndose acusación, se formaliza el juicio y están detenidos en la cárcel? Es así, porque simplemente no existe un Estado de Derecho y no existen poderes independientes. La expulsión de María Corina Machado del Congreso lo muestra con mucha claridad. No sé qué más esperan los gobiernos latinoamericanos, como dijo Ricardo, para pronunciarse, porque esta sí es una violación no solo a las leyes, a la Constitución venezolana, a los convenios internacionales, sino al sentido común. Cuando ella fue a hablar a la OEA, hizo algo que es una práctica común en la organización. Se han dado muchos casos en los que estados prestan su silla al representante de un movimiento opositor, incluso un líder mapuche chileno habló en el escritorio de otro país hace algunos años y se han dado muchos casos como esos. Eso no quiere decir que esté asumiendo un cargo político, por tanto, no correspondía en absoluto la acusación que se le ha hecho, pero vemos no solo que el desaforado del presidente del Congreso, el señor Cabello, la expulsa del Parlamento, sino que lo más increíble, la Corte Suprema de Venezuela, atendiendo una orden del gobierno, ratifica esa expulsión. Todo esto muestra que ya se ha perdido el sentido de la proporcionalidad, el sentido del equilibrio y que ya no existe un sistema judicial ni un sistema independiente en el cual confiar. Por tanto, sí, la oposición está librada solamente a los abusos y las decisiones del gobierno y no veo ahí ninguna posibilidad de diálogo. Señora Erika Guevara, esto que nos está contando el señor Aparicio no lo pudieron ver hoy los venezolanos. Hay un blackout televisivo, nadie pudo transmitir en directo, o al menos no quisieron algunos medios transmitir en directo lo que pasaba cuando la diputada opositora María Corina Machado intentaba llegar a la Asamblea Nacional de Venezuela. Frente a los medios de comunicación, a los hechos de censura, ¿cuál es el balance? ¿Qué pudieron encontrar? Bueno, efectivamente, Jason, como el informe lo dice y como muchos informes públicos de televisoras que han sido cerradas, cuyas transmisiones han sido canceladas en el país, nosotros documentamos casos de periodistas independientes que durante las manifestaciones también fueron sujeto de abusos de las autoridades y en el control de estas manifestaciones, periodistas que eran claramente identificados como personas que estaban cubriendo desde un punto de vista periodístico los hechos. Es de grave preocupación que en un país que, nuevamente te repito, ha sido electo democráticamente,
estas violaciones a la libertad de expresión continúen. Vemos con preocupación que cada día hay un cierre más. Hay una especie de censura que los mismos medios se interponen precisamente por el temor a ser clausurados o que sus transmisiones sean canceladas. Nosotros recomendamos también en el informe, instamos a las autoridades venezolanas a que el ejercicio de la libertad de expresión, tanto de las personas en las calles como de los medios de comunicación, tenga plena libertad y protección, precisamente porque eso hará que se empiece a abrir un diálogo en la sociedad que es sumamente importante en un país que sufre de una profunda polarización. El diálogo en un país democráticamente electo va más allá de un simple intercambio de opiniones. Un diálogo verdadero tiene que ser construido en la base de buena fe, tiene que ser construido en la base de acciones que el Estado tiene que poner en práctica para demostrar que ha priorizado la protección de los derechos humanos y que hará todo lo que está en su poder y su alcance como poder absoluto en ese país para investigar cada uno de estos casos y para asegurarse que no se cometan más violaciones de los derechos humanos. La apuesta por el diálogo, el llamado al diálogo es la gran conclusión del informe de Amnistía Internacional. Queremos agradecerle mucho en Londres, Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, por su tiempo aquí en NTN 24. Muy amable. Gracias, Luis. ¿Y ustedes, los televidentes, qué opinan sobre ese diálogo? Pueden contarnos en redes sociales. ¿Creen que es posible que hayan conversaciones entre la oposición y el régimen mientras los disidentes venezolanos están siendo encarcelados, otros están siendo perseguidos judicialmente? Pueden seguirnos respondiendo a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y habla Cira Coley. Nos dice, no imposible, ellos quieren permanecer en el poder a costa de lo que sea. SOS Venezuela. También escribe Guiomar Vivas y dice, no hay condiciones que garanticen que el diálogo va a surtir efecto positivo. Es solo un teatro del gobierno. También escribe Neira Sánchez López y dice, no es posible cuando se tienen todos los poderes secuestrados. SOS Venezuela. Vamos a hacer una pausa en el programa La Noche. En minutos regresamos para continuar evaluando la situación venezolana después del informe de Amnistía Internacional que llama la atención sobre la constante y sistemática violación de los derechos humanos en territorio venezolano. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.